Hola condiscípulos, hoy vamos a empezar a estudiar las escrituras, la Biblia. La palabra Biblia no figura en la Biblia. Dice escrituras sagradas, el libro santo, hay un montón de términos, pero en ningún lado la Biblia se autodenomina así. Hoy vamos a empezar a estudiar. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas con la gente que empieza a estudiar y no se ubica en los tiempos, no se ubica en los distintos escritores, cuándo fueron escritos los distintos, quién los escribió, dónde, a quién estaba dirigidos. Hay una serie de cosas que uno tiene que saber antes de empezar a estudiar, pero no para saber sin sentido, sino para que uno pueda ir construyendo el conocimiento. Vamos a suponer que el conocimiento de la escritura lo podemos ir construyendo como si fuera un cuerpo humano. Lo primero que sostiene toda la estructura son los huesos. Y lo más importante en el esqueleto, aparte de la cabeza, es la columna vertebral. Nosotros vamos a usar unos puntos muy definidos, muy determinados, para construir esa columna vertebral. Va a ser unas estructuras, unos edificios que han atravesado toda la historia en la que transcurre la Biblia. Estos edificios son el tabernáculo, el primer templo, el templo de Zorobabel y el segundo templo. Estas estructuras son las que han ido marcando, signando la historia en la cual transcurren las escrituras. Todo lo que pasó, todos los personajes, todo lo que se describe, están en alguna manera sostenidas por estas cuatro estructuras. Nosotros vamos a ir viendo cuáles son los años, cuáles son los libros que se escribieron en ese momento y cuál es la importancia de saber esto. Acuérdense que estamos construyendo la columna vertebral para ir poniéndole tendones, músculos, arterias, venas, piel, a todo el conocimiento que vamos a ir construyendo. Vamos a empezar primero por el tabernáculo. El tabernáculo se construyó, para que ustedes tengan una idea, en el 1444 a.C. y estuvo en vigencia y en uso hasta el año 960, que se empieza a construir el templo de Salomón, el segundo templo. Bueno, hasta que se empieza a construir el primer templo. El primer templo se construyó desde el 960 y tardó 7 años y estuvo en uso hasta el 586, en el año que fue. Luego de eso viene el templo de Zorobabel. El templo de Zorobabel estuvo en uso, en vigencia, desde el 586, que es la destrucción del primer templo, hasta el año 20, que se empezó a construir el segundo templo. El segundo templo se empezó a construir en el año 20 a.C. y se destruyó, o lo destruyeron los romanos, en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué son importantes estas fechas? Para que nosotros nos ubiquemos cuáles son los libros que van en cada uno de estos periodos. ¿Y por qué es importante? Porque si no se nos hace una mezcla bárbara. Se nos mezcla Isaías con Jeremías, Esdras con Esther, Job con Proverbios, Proverbios con Salmos. Se nos hace un lío porque no tenemos los años y los libros que corresponden a cada periodo. Entonces nosotros vamos a hacer eso. Primero nos vamos a ubicar con la estructura, que es esta columna vertebral. Segundo, vamos a ver qué otros nombres tenían estas estructuras, porque ustedes a medida que vayan leyendo las escrituras van a ir viendo que tienen distintos nombres. Para que ustedes sepan, seguramente lo van a intuir, porque yo sé que todos son muy inteligentes, van a ir descubriendo los distintos nombres, las distintas denominaciones que tuvieron en el transcurso del tiempo. Entonces, a medida que vamos viendo los nombres, también vamos a ir viendo en los distintos libros cuál es el periodo que abarcan y cuáles son los libros que corresponden a cada periodo. Vamos a ver cómo teniendo un orden mental, con los años, con las estructuras, construir
el conocimiento que nos falta, va a ser mucho más fácil, mucho más ágil agregarle cosas a este esqueleto improvisado que estamos haciendo. ¿Qué otro nombre tenía el tabernáculo? El nombre en hebreo es Mishkan. Mishkan quiere decir morada, morada. Pero morada no es el femenino de morado. Morada quiere decir habitación, casa. ¿Qué otro nombre tenía tabernáculo? Tenía el nombre de tienda del encuentro. O tabernáculo, tabernáculo de reunión. Tabernáculo de reunión. También se llamaba tienda del testimonio. Del testimonio. Estos eran los distintos nombres. Y también se le llamaba el santuario. El santuario. Recuerden las fechas y recuerden los nombres. Tomen apuntes y a partir de ahora vamos a ir, como les digo, llenando este esqueleto con datos que le van a ser muy útiles para que cuando ustedes lean la Biblia se ubiquen, porque van a ver que hay otras materias como hermenéutica, que es importante saber el contexto, los años, quiénes fueron los escritores, a quién estaba dirigido el libro, para que sea mucho más fácil para nosotros recordar, estudiar. Y cuando ustedes hagan sus devocionales también les va a servir estos datos. Bueno, el primer templo, ¿no? Es un templo que construyó el rey Salomón. Lo empezó a construir en el 960, como yo les decía. Tardó 7 años. Alguna vez cuando estudiemos el primer templo, cómo se construyó, vamos a ver toda la logística y las fortunas que hicieron falta para construir este templo. Se lo llama en hebreo Beit Hamikdash. Beit quiere decir casa, ¿no? Ese es el nombre del primer templo. ¿Cómo se lo llama también? Templo de Salomón. Templo de Salomón. O casa sagrada. Casa sagrada. Pasaron muchas cosas en estos periodos. Ya vamos a ir viendo. Vamos a hacer un repaso general después, pero ahora vamos a ir viendo los distintos nombres que tuvieron. El templo de Zorobabel. Recuerden los años. Del 386 al 20 a.C. Este templo se construyó a partir de los escombros que quedaron después que Nabucodonosor destruye el primer templo. Eso fue entre los años 538 al 516 a.C. Todas estas fechas son antes de Cristo. También se lo llamó Templo de Esdras. Templo de Esdras. Fue un sacerdote que fue comisionado por el rey Artajerjes Longimano, perdón el nombre, para que pudiese reconstruir el templo. Algo entre paréntesis. Esdras vino con todos los muebles y los utensilios que habían sido robados por el ejército de Nabucodonosor para vestir de nuevo el templo. Este templo fue un templo muy precario al lado de lo que fue el templo de Salomón. Y estuvo en funcionamiento hasta el año 20. En el año 20, el año que se empezó a construir el segundo templo, fue construido a partir de una iniciativa de un rey que se llamaba Herodes el Grande. Por eso se llama Templo de Herodes. El Templo de Herodes. También se llamó Monte del Templo, o también se lo llamó Beit Hamikdash. Beit Hamikdash. Bueno, esos son los nombres de estas estructuras que nos van a servir a nosotros para construir este esqueleto. Vamos a hacer un repaso. El tabernáculo, del 1444 al 960, el primer templo construido por Salomón, del 960 al 586 a.C., el templo de Zorobabel, del 538 al 516, se reconstruyó este templo intermedio y estuvo en vigencia del 586 al año 20. Y el segundo templo
del año 20 al año 70 después de Cristo, que fue destruido por los romanos. Tenemos acá que ubicar los libros de esa época, de ese momento. Los libros fueron lo que marcaron toda una época en las escrituras. Por eso cada uno tiene un valor y una actualidad muy grande sobre el pueblo de Dios, ¿no? Vamos a ver qué libros entrarían acá. Libros. Acá entraría Génesis. Acá en Génesis entraría Job, el libro de Job. ¿Por qué? Ya vamos a ver cuando estudiemos el libro de Job, pero se cree que Job fue escrito en esta época porque no tiene ninguna alusión a la ley dada por Dios a Moisés. Entonces, aparentemente, Job era un patriarca, por eso lo vamos a poner acá en Génesis. Un patriarca contemporáneo con Abraham, con Isaac, con Matusalén, ¿no? Bueno, acá también iría Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia. También se llama Pentateuco o Israel, el pueblo de los judíos, le llaman Torá. La palabra Torá quiere decir instrucción y Pentateuco quiere decir 5 tomos, que eso viene del griego. ¿Qué más iría acá? Por supuesto, Josué, Ruth. También iría Primera y Segunda Samuel y Primeras Crónicas. Y también irían los Salmos. ¿Por qué los Salmos? Porque la mayoría de los Salmos los escribió el rey David. Y el rey David, a pesar de que él tenía la intención de construir el templo, Dios le dijo que no lo iba a construir él, sino su hijo, porque él había derramado mucha sangre. Era un guerrero, un rey guerrero. Fue el que afianzó la monarquía israelita y por eso Dios le impide construir el templo. Entonces, estos son los libros que deberíamos poner en este periodo que va desde el 1444 al 960. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda Crónicas, Primera Crónica y Salmos. En la parte del primer templo, ¿qué libros irían? Acá son un montón. Acá irían libros. Primera y Segunda Reyes. Segunda Crónica. ¿Estamos bien? Irían Proverbios, Cantares o Cantar de los Cantares. También iría Eclesiastés. Otro que iría sería todos los profetas escritores, los primeros profetas escritores. Amós, Joel, Isaías, Miqueas, Oseas, Jonás, Nahum y Habacuc. Estos serían los profetas escritores, ¿no? Y los últimos, estos profetas que hemos escrito acá, son los profetas del siglo VIII, porque es esos 100 años en que ellos tuvieron su actividad profética. Y los últimos 3 son Sofonías, Jeremías y Lamentaciones. Estos serían los últimos 3 libros. Estos profetas de acá son del siglo VIII. Y Sofonías, Jeremías y Lamentaciones fueron escritos ya muy cerca del 586, que fue el año de la destrucción del primer templo. Zorobabel, ¿quiénes corresponden? Ezequiel, Daniel, ¿se acuerdan? Estos profetas que profetizaron desde el destierro. También tenemos Esther. Y después están los profetas y los sacerdotes y los príncipes que volvieron después del cautiverio a reconstruir los muros, la ciudad, el templo y el culto. Serían Esdras, Nehemías, ellos dos, y después estarían los profetas, que son 3, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos 3 profetas profetizaron en el periodo, son los últimos 3 profetas que profetizaron en este periodo del templo de Zorobabel que estamos estudiando. Después de 400 años, ¿cuáles son los libros que se escribieron? Todo el Nuevo Testamento. Vamos a hacer un repaso de esto.
Muy importante que lo sepamos, porque así nos vamos a ubicar qué pasó en cada periodo, qué libro fue escrito, quién lo escribió, cuáles son los hechos, las circunstancias, las distintas problemáticas que hubo en ese momento y cuáles fueron los problemas que Israel tuvo con los distintos pueblos. Vamos a hacer un repaso para que ustedes se puedan ubicar un poco. Bueno, los libros, esto del tabernáculo ya los repasamos. Del primer templo sería Primera y Segunda Reyes. Recuerden que esta época del primer templo abarca del reinado de Salomón en adelante. Entonces por eso ponemos Primera y Segunda Reyes, Segunda Crónicas, estos libros escritos aparentemente por Salomón, que son Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Los salmos los ponemos de este lado porque la mayoría fueron escritos por David, aunque hay algunos salmos que fueron escritos por escritores, incluso algunos desde el exilio, ¿no? Vamos a ver qué era el exilio. Y tenemos los profetas escritores, los primeros profetas que ponen su mensaje por escrito, que son en el siglo VIII. Amós, Joel, Miqueas, Oseas, Jonás, Nahum, acá me faltó Isaías, no nos podemos olvidar de Isaías. No, acá está. Y los profetas ya de los últimos tiempos, antes de la destrucción del templo, que son Sofonías, Jeremías y un libro escrito por Jeremías que es Lamentaciones. En el tiempo de Zorobabel, Ezequiel, él profetiza a orillas del río Quebar, al norte del imperio, Daniel, que vivía en Babilonia, y Esther, que fue la reina que salvó a los judíos, no sé si usted se acuerda. Después Esdras y Nehemías son coperos del rey, son gente muy importante en la administración del imperio, que son los dedicados o están comisionados a venir a reconstruir la ciudad de Jerusalén, las murallas, el entretejido social y el culto. Y Ageo, Zacarías y Malaquías son los últimos tres profetas de ese momento. Y bueno, en la época del Segundo Templo, del 20 a.C. al 70, se escribió todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué decimos que hasta el año 70? Hay gente que lo fecha a la escritura o la autoría de los libros estos, gente que los pone hasta el año 95, por ejemplo, Apocalipsis en el año 95. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el argumento que nosotros exhibimos para decir que tal vez no haya sido así, sino que todos escribieron antes del año 70? Porque en ninguno de los libros del Nuevo Testamento se hace alusión a la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén fue un hecho totalmente doloroso que era imposible de digerir por todos estos autores, que todos eran judíos. Entonces era muy difícil de digerir. Era como si alguien que escribiera la historia de Nueva York pasara por alto la destrucción de las Torres Gemelas. No, sería un error absoluto. Entonces, como ninguno nombra la destrucción de Jerusalén, y la destrucción de Jerusalén fue en el año 70, asumimos por esa evidencia externa que ninguno de los libros fue escrito después del año 70. Bueno, vamos a hacer un repaso de algunas cosas que pasaban en estas, por fuera de la historia de Israel. Una de las cosas que pasaban era que en esta época de Génesis, Éxodo, Egipto era la superpotencia mundial de ese momento. Y a pesar de que no era un pueblo expansionista, porque ellos estaban alrededor del Nilo instalados y tenían algunas influencias, ellos no querían hacer de Egipto un imperio, a pesar de que eran un imperio, sobre todo económico, porque ellos, a partir de la inundación del Nilo en las riberas de Egipto, podían tener 2 cosechas de trigo anuales, así que toda esa zona, si ustedes se ubican, es muy desértica, así que muchas veces por falta de lluvia fallaban las cosechas, entonces tenían que bajar a Egipto o ir de África del Norte, de África Central a Egipto a comprar trigo. Entonces la superpotencia de ese momento era Egipto.
En la época de Josué y de jueces, Israel tuvo otros vecinos que le eran hostiles. Madián, Moab, Amón, Edom, todos esos grupos, los libaneses, fueron los pueblos que vivían alrededor, que ya lo vamos a ir estudiando. Acuérdense que estamos construyendo un esqueleto. Tuvieron que luchar o aliarse para poder reconquistar la tierra de Canaán, que era el territorio que Dios les había entregado en heredad. Bueno, 1 y 2 Samuel cuenta la historia de Saúl y sus desencuentros con el futuro rey David, y Crónicas. Y bueno, Salmo es un libro devocional y de cantos que David compuso y que incluso se cantaban en el segundo templo. También ya lo vamos a ir estudiando. En el primer templo, ¿qué pasó? Algo muy importante en esta época es que en el año 931, se divide el reino que venían construyendo Saúl, David y Salomón a partir de un hijo de Salomón que se llamó Roboán, que fue el heredero del trono. El reino de Israel se divide en dos: el reino de Judá al sur, a cargo de la dinastía davídica, y el reino del norte, con aparentemente 10 tribus. También lo vamos a ir estudiando. ¿Por qué fue importante esta división? Porque debilitó al reino de Israel y lo expuso a la invasión de los distintos imperios, por ejemplo los asirios, ¿no? De tal forma que el reino de Israel se pierde en el 722 a partir de que los asirios tenían una estrategia de debilitamiento que hacían una especie de enroque con los pueblos. Pueblos de Libia los traía a Israel, los de Israel los llevaba a Galaad, los de Galaad los traía. Entonces de ahí surgen los pueblos que en la época de Jesús eran los samaritanos, los galileos. Por eso los fariseos, por ejemplo, despreciaban a los samaritanos. Ya lo vamos a estudiar. Acá otra cosa importante que pasa en Israel es que mientras en el reino del norte hubo 8 familias distintas, 8 dinastías, en el reino del sur solamente hubo una. Todos eran descendientes del rey David. En el siglo VIII, otra cosa importante que pasa es que los profetas que antes eran emisarios o mensajeros que ponían solamente sus mensajes de forma oral, empiezan a surgir los profetas que dejan sus profecías por escrito. Entonces ahí aparece Amós, Isaías, Miqueas, y acá habría que hacer tempranamente una rectificación de que por ahí tenemos como los profetas eran gente que predecía el futuro. No. Ellos eran analistas de la política internacional, de cómo se planteaban distintos problemas con el culto, los ricos que hacían latifundios y se quedaban con las tierras de los pobres o los esclavizaban, los comerciantes que falseaban las pesas y las medidas. Todas esas críticas, todas esas acusaciones, todo eso estaba a cargo de los profetas. Cuando el pueblo, a partir de los reyes, los sacerdotes, quebrantaban la Torá y se inclinaban a otros dioses, todo ese problema que surgía, los profetas lo denunciaban. Eran los profetas estos. ¿Por qué ponemos a Jonás acá? Porque Jonás era uno de los profetas que Jesús usó como una señal. Vieron que los fariseos le dicen: danos una señal que vos sos el Mesías. Entonces, bueno, otra señal les será dada, que es la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez. Así va a estar el Hijo del Hombre, ¿no? Dijo él. Bueno, hay otros profetas que profetizan, como Jonás,
hacia otras naciones, como por ejemplo Nahum, que profetizó la destrucción de Nínive, así como Jonás fue mandado a predicar la salvación de Nínive, Nahum profetiza la destrucción de Nínive. Entonces tenemos dentro de los profetas una gran variedad de temas que ellos abordaban a partir que Dios les decía. Y bueno, Jeremías fue el último profeta, el que tuvo a su cargo toda la resistencia de Dios a que Sedequías, que fue el último rey de la dinastía davídica, se aliara con Egipto en contra de Babilonia. Esa alianza le valió la destrucción de Jerusalén y del templo, algo que Jeremías había dicho que Dios mandaba que no se hiciera. Bueno, en el templo de Zorobabel los profetas fueron Ezequiel y Daniel, ¿no? Estos dos profetas fueron muy importantes para llevar el mensaje a lo que se llama los desterrados. Y cuando Nabucodonosor se lleva cautivo a parte del pueblo, no llevó a los campesinos, a los pescadores, a los agricultores, sino que se llevó las personas más importantes, más instruidas de Israel, la dinastía davídica, los príncipes del pueblo, y la dinastía de Sado, que eran los intelectuales de ese momento. Los sacerdotes también, muchos de ellos eran jueces, ¿no?, que impartían justicia en el pueblo. Entonces, Ezequiel y Daniel, Ezequiel era un sacerdote y Daniel era un príncipe de la casa de David, ¿no? Y después tenemos a Esther. Esther es importante porque la primera vez que se llama judío a alguien es en el libro de Esther. Se le llamaba judío a Mardoqueo, a pesar de que Mardoqueo era de la tribu de Benjamín. Ustedes fíjense cómo ya se están fusionando las distintas tribus, ¿no? Y bueno, Nehemías y Ageo fueron los encargados, como ya dijimos, de reconstruir los muros, el templo, todo el tejido social y toda la parte del culto. Con Esdras se inaugura un periodo nuevo que fue que los sacerdotes se hicieron cargo no solamente de renovar el culto, de ponerlo en vigencia nuevamente, sino que se inaugura una etapa sacerdotal donde ellos reemplazan a los descendientes de David como gobernantes y políticos en Israel y se encargan de la parte administrativa de gobierno. Ya lo vamos a ir viendo. Y bueno, Ageo, Zacarías y Malaquías son estos últimos profetas. ¿Cuál es el perfil de Ageo? Ageo dice que mientras todos venían y construían casas de lujo, los que venían desde el exilio, desde Babilonia, el templo estaba destruido, así que él fue un gran profeta que trató de hacer que el templo fuera reconstruido. Zacarías fue un profeta que usó mucho, junto con Daniel y con Ezequiel, un estilo literario que fue muy importante y que aún sigue influyendo en nuestra cultura, que es el lenguaje apocalíptico, ¿no?, que es un estilo literario. Y bueno, Malaquías fue el último profeta a través del cual Dios se comunicó y le habló las últimas palabras a su pueblo, y de ahí se silenció la palabra de Dios hasta 400 años después, ¿no?, cuando empiezan a escribirse los libros del Nuevo Testamento. Tenemos entonces toda una gama de conceptos que tenemos que ir estudiando. Si ustedes fijan bien estos años, el primero, segundo, tercer templo, van a ver que inmediatamente se van a ubicar. ¿Qué libro es? Ah, esto corresponde a esta época. Este corresponde a esta otra época. Proverbios es del primer templo. Salmos es de la época del tabernáculo. El Nuevo Testamento pertenece al segundo templo. Y así ustedes van a ir ubicándose en el tiempo, en las fechas, ¿no?,
qué es tan importante? Es muy importante porque cuando uno está perdido en el tiempo no sabe si Jeremías es contemporáneo de Isaías o si Ruth se escribió junto con Esther. No, hay que ubicarse en el tiempo. Por eso hemos planteado esto que es la columna vertebral de nuestra primera clase. Así que bueno, les deseo lo mejor, tomen apunte, guárdenlo a esto y a medida que van transcurriendo las clases vamos a ir poniéndole los músculos, los tendones, la piel y vamos a ir cada vez más profundizando en las escrituras que nos bendicen tanto. Un abrazo enorme desde Córdoba.